perdón, Lucas, no, en Efesios. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Efesios 1 del 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. También les anuncio que en los asientos de aquí de adelante no se castiga a nadie, también se puede uno sentar más adelante, porque veo que hay predilección por los asientos de atrás. Y yo no sé, pero ahí en la escuela siempre me decían que los más aplicados eran los que se sentaban delante. No lo sé si será así aquí en este caso, pero así era en la escuela, ¿no? Les voy a enviar, ya tenemos Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Muy bien, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra, y te pedimos, oh Señor, porque al meditar en ella, tú, Señor, nos des discernimiento. Por favor, Padre, ayúdanos a examinarlo todo y a retener lo bueno. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea nuestro Maestro, y Señor, que nosotros seamos oidores y hacedores de tu palabra. Pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es salvos para la gloria, para glorificar a Dios. Un poquito más adelante. Salvos para glorificar a Dios. Y recuerden que todo esto está dentro de que Dios nos llama para que vivamos una vida con propósito, no para que vivamos una vida vacía, ¿verdad? Y saben que normalmente cuando uno no tiene propósito en su vida es cuando cae uno en depresión, cuando uno siente que ya no tiene nada que hacer. Y hay circunstancias o momentos especiales en la vida en que a veces uno llega a tener esa sensación de que ya parece que no hay nada que hacer. O a veces uno pues ha puesto todo su interés en algo, ha dedicado todo su esfuerzo, y cuando finalmente lo consigue, se da cuenta de que no era tan importante. Entonces muchas veces viene ese bajón. ¿Por qué? Porque uno en realidad no dedicó sus esfuerzos a lo correcto, o puso demasiado énfasis, demasiada esperanza en algo que luego no vale tanto. Y lo que es importante para nuestra vida es que nuestra vida glorifique a Dios, que nuestra vida sea una vida de adoración a Dios. Cuando glorificamos a Dios, cuando exaltamos a Dios, cuando alabamos a Dios,
no solo con nuestras palabras, no solo con nuestros cantos, sino con todo nuestro vivir, con todo nuestro ser, entonces estamos llenos, estamos completos. Y por eso en esa vida de propósito hay que darnos cuenta de que el propósito principal por el cual el ser humano existe en esta tierra es glorificar a Dios. Si no cumplimos con ese propósito, entonces estamos fallando en el blanco. Me dijo Brian que esperaba entender alguna palabra del servicio, así que le voy a decir unas en inglés, así las entiende y así ya le digo, valió la pena. Okay, Brian was telling me that he was hoping that he will understand something. Así que, the main purpose for which we are here in this world, it is to glorify God. If we do that, then we will be fulfilled. We will accomplish that for which God gave us the opportunity to be here. Okay, hasta aquí lo de inglés. El propósito principal por el que estamos aquí es glorificar a Dios. Pero para glorificar a Dios creo que primero es importante conocerle. Si no conocemos a Dios, no lo podemos alabar. No podemos amar a alguien que no conocemos. Y tampoco podemos adorar, no podemos glorificar a alguien que no amamos. Y por esa razón estuvimos memorizando ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos desde el 4 hasta el 6, o 4 y 5, no sé cómo lo tienen. Y como dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová ¿qué? Es uno. Hay un solo Dios, no hay más. Todos los demás son ídolos. Todo aquello que quiera usurpar o tomar el lugar de Dios es un ídolo. Y si nosotros tenemos cosas o incluso personas que sean más importantes que Dios o que estén en el centro de nuestro corazón más que Dios, que hayan desplazado a Dios de su lugar, son ídolos. Nos hemos hecho idólatras, porque solo hay un Dios, pero a veces nosotros fabricamos dioses, y esa fabricación de dioses son ídolos, porque son dioses falsos. Y cuando nosotros conocemos a ese único Dios, que se dio a conocer, entonces que se reveló por su palabra, pero también se revela en su Hijo, que también se revela por medio de su Espíritu Santo, cuando lo conocemos a Él, cuando no solamente cuando no solo decimos como decía Job, de oídas te había oído, sino que ahora mis ojos te ven, y no necesariamente mis ojos físicos, pero sí mis ojos espirituales, ahora soy consciente de la presencia de Dios, entonces cambia nuestra relación con Dios, porque ahora ya no es el Dios de los israelitas, no es el Dios de Jacob, sino que ahora es mi Dios. Entonces, oye Israel, le dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y luego, ¿qué más dice? Y amarás. ¿A quién? A Jehová tu Dios. Amarás. Y fíjense que es un mandamiento. Y nosotros normalmente relacionamos amor con sentimiento. Pero aquí es un mandamiento, y normalmente los mandamientos se pueden cumplir aunque no haya sentimientos. Es mejor cuando hay sentimientos, por supuesto, pero muchas veces uno no siente amar, pero sí sabe que tiene que amar. Eso pasa a menudo en las parejas, cuando se han disgustado, cuando lo que tienes ganas es darle un sartenazo, pero sabes, esos son tus sentimientos, pero sabes que tú debes amarle, y por amor no le vas a hacer eso, ¿no? Sino que por amor le entiendes o buscas entenderle, buscas hacer las paces, buscas acercarte, buscas que haya armonía, que haya buena comunión, ¿no? Entonces, la convicción
va por delante, en este caso, por delante de la emoción. Y entonces aquí nos dice que amarás, dice, amarás a Jehová tu Dios. Y a continuación dice, ¿cómo? De todo tu corazón. Y entonces, ¿en qué quedamos? Los sentimientos, con los sentimientos, ¿son importantes o no? Claro que son importantes. ¿Por qué? Porque podemos dirigir el corazón. Podemos dirigir el corazón. Sí. Cuando uno decide amar, el corazón termina siguiendo esa convicción. Ahora, hay más, porque les tengo que decir que aquí, cuando dice de todo tu corazón, ahí a lo que se está refiriendo es al hombre interior. Entonces está diciendo con todo tu corazón, es con todo tu ser interno. Pero aquí el corazón implica la mente también, implica la voluntad. Entonces tenemos un corazón que piensa. ¿Cómo? No sé si lo saben, pero el corazón en el ser humano empieza a funcionar antes que el cerebro. ¿Y quién le dice al corazón que tiene que latir? Si el cerebro no está para darle órdenes. El corazón por sí solo toma la decisión de que tiene que funcionar, tiene que latir, tiene que bombear la vida. Entonces fíjense, antes de que venga los pensamientos, que venga esa dirección del cerebro, el corazón ya está funcionando. Y por lo menos a mí me parece interesante ver cómo Dios nos ha diseñado. De alguna manera podemos decir que el corazón también tiene su voluntad propia, tiene sus decisiones propias. Si no, ¿por qué nos enamoramos cuando nuestro cerebro dice, pero si ese hombre no te conviene o esa mujer no te conviene? Y el corazón dice, sí. ¿A qué nos pasa? ¿Por qué? Porque el corazón también tiene esa voluntad. Y aquí nos distingue bien eso. Nos habla de esa capacidad del corazón de tomar decisiones. Wow, qué interesante, ¿no? Es profundo el significado aquí de la palabra corazón. Y también nos dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. ¿Y luego quién es? ¿Quién lo conoce? Jehová, porque Él escudriña. Pero tengamos en mente que nuestras emociones, nuestros sentimientos van de la mano con las convicciones, con los pensamientos. Entonces aquí cuando nos dice que con todo nuestro corazón, sí está tomando en cuenta las emociones, pero también está tomando en cuenta esas decisiones que tomamos con el corazón. Y luego, amarás al Señor tu Dios entonces con todo tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Y de toda tu alma. ¿Y qué es el alma? El alma es aquello que nos permite respirar. Podemos decir que es la vida. Pero es interesante notar que cuando Dios creó a Adán, dice que sopló en él y el hombre llegó a ser alma viviente. Entonces, el alma, fíjense, necesita del soplo de Dios para poder tener vida, y luego una vez que ha recibido vida, es la que mantiene, es como el motor que mantiene el aire fluyendo en nosotros, la respiración. Por eso el alma muchas veces se relaciona con todo el ser vivo, con todos nosotros, con todo lo que somos. A veces a eso se refiere, pero también aquí sigue hablando del ser interno. Y ahí en el alma también están las emociones, está la pasión, está el oxígeno, está la vida, ¿no? Pero, y luego sigue adelante y dice, y con todas tus fuerzas.
como que si las fuerzas fuesen algo distinto o no es algo distinto. En realidad aquí cuando dice y con todas tus fuerzas, lo que está haciendo es un poco enfatizar la importancia de que todo tu corazón, de que toda tu alma, de que toda tu vida, de que todo tu ser ame a Dios, pero que lo ame con intensidad. Y ahí cuando dice todas tus fuerzas, está hablando de llevar al máximo tu capacidad de amar. Llevar al máximo tu capacidad de mostrar afecto. Ahora, ¿cuál es el máximo de nuestro corazón, de nuestra alma, cuando muestra afecto a algo o a alguien? Ese máximo es la adoración. Cuando todo nuestro corazón, cuando toda nuestra mente, cuando todo nuestro ser está o ama a alguien, y en este caso a Dios, entonces le adoramos. Y le adoramos sin reservas. ¿Qué vemos en el pasaje que leímos ahí en Lucas? Cuando el Señor Jesucristo es invitado por Simón, ahí a comer, cómo llega esta mujer, que era una mujer pecadora, y esta mujer pecadora llega, se postra ante los pies del Señor Jesucristo, le derrama sus lágrimas delante de él, le enjuga los pies con ese perfume. ¿Por qué lo hace? Primero fíjense cómo ella postrarse, y adorar tiene que ver con postrarse. Ahí está la palabra proscuneo, que tiene que ver, que se traduce como adorar, se postra, se arrodilla delante del Señor, y con lágrimas le da reverencia, con lágrimas le ofrece lo mejor. Lo que está haciendo ahí es adorarle, lo que está haciendo es mostrarle su gratitud. ¿Y por qué le muestra esa gratitud? Porque ella, tal como la gente la conoce como la pecadora, así se considera o así se consideraba. Porque ella reconocía que su pecado era muy grande, y porque su pecado era muy grande, el perdón que el Señor Jesucristo le dio es muy grande. Y porque ella siente que tenía una gran deuda y que Dios le perdonó esa gran deuda, por eso ella ama mucho. Ella entiende la gravedad de su pecado, y por eso ama mucho, y por eso se postra a adorar al Señor, a servirle. Pero Simón, el que estaba sentado a la mesa con el Señor Jesús, él no entiende la gravedad de su pecado, y por eso se atreve a criticar a la mujer y dice, esa es pecadora. Y hasta incluso critica al Señor Jesús. Si él realmente fuera quien dice ser, reconocería a la mujer que se le está acercando. Y el Señor Jesús sí reconoce a esa mujer, pero no solo la reconoce, sino que la limpia. ¿Saben qué? Nosotros a veces somos más como Simón que como la mujer pecadora. ¿Por qué? Porque nos creemos que nuestro pecado no era tanto. No reconocemos o no valoramos lo que el Señor hace por nosotros. Y porque no reconocemos, porque no valoramos lo que el Señor hace por nosotros, por eso somos unos rebeldes. Por eso no le damos al Señor todo nuestro corazón. Por eso andamos con un pie en los caminos del Señor y con otro fuera de los caminos del Señor, porque no tenemos un corazón agradecido, porque no valoramos la importancia que tiene aquello que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Porque ¿sabes qué? Lo que Él ha hecho es ver que nos estábamos hundiendo, que nos estábamos yendo al infierno para una eternidad, y nos extiende la mano y nos rescata, nos salva, nos limpia, nos hace una nueva criatura, nos hace nuevas personas, nos hace nuevos seres. Y cuando valoramos lo que el Señor ha hecho por nosotros, no queda más remedio que postrarse y adorarle.
y decir, Señor, gracias. Y si entonces huye de nosotros la crítica, dejamos de criticar a unos y a otros, porque nos vemos a nosotros mismos y decimos, Señor, lo único que puedo hacer es darte gracias, porque yo no soy mejor que los que están a mi lado, yo no soy mejor que la mujer pecadora, tampoco soy mejor que Simón, soy uno de tantos, pero por tu gracia me salvas. Y Dios es uno, debemos tenerlo en cuenta, y Dios es uno que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu, pero sigue siendo uno, y eso es donde también luego hay muchas discusiones. Ahora bien, el primer punto, después de esta corta introducción que son como 3 puntos, el primer punto que quiero destacar de aquí de Efesios es que somos llamados a glorificar a Dios. ¿Y cómo vamos a glorificarle? Y creo que lo glorificamos reconociendo, primero, quién es Él y reconociendo lo que hizo por nosotros. ¿Quién es Él y qué ha hecho por nosotros? Él es santo, ¿verdad? Él es el Salvador. Él es el Todopoderoso, Él es mi Creador, es nuestro Hacedor. Es el que es ahora sí autoexistente, que no necesita de nadie para existir. Pero es amoroso, es santo, es verdad, es puro. Ahora, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Y aquí nos dice en Efesios, primero fíjense cómo inicia haciendo un llamado. Primero somos llamados a glorificar a Dios, ¿no? Como dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que lo que aquí Pablo hace es alabar a Dios, glorificarle, decir que Él es bendito. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual, dice, en Cristo. Y fíjense que está hablando ya en pasado, como algo que Él ya hizo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora vamos a ver un poquito en qué consisten esas bendiciones. Pero espiritualmente, nosotros recordemos que estábamos muertos. ¿Cómo nos bendice espiritualmente en Cristo? Que nos da vida espiritual. Eso en sí ya es una bendición, porque ahora tenemos vida. Antes estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida en el Señor. Porque para tú y yo poder disfrutar de cualquier bendición, de cualquier regalo que te hagan, necesitas tener vida. Si no tenemos vida, ¿de qué nos sirve? Que nos den mucho. Fírmale a un difunto que le regalas tu coche, que le regalas tu casa, que le regalas todo, y dices, toma, es todo tuyo. Todos los papeles ahí los tienes. ¿Y de qué le van a servir a un muerto? No le van a servir de nada. ¿Por qué? Porque no va a poder utilizarlos. Pero ahora fírmaselos a un vivo. Va a ir y va a posesionarse, a ver dónde está el coche. Ah, qué bien funciona, ¿no? Y lo va a utilizar. Le sirve, lo va a disfrutar. Así nosotros también espiritualmente, las bendiciones que el Señor nos da espirituales, si no estamos vivos espiritualmente, no las vamos a poder disfrutar. Y por eso incluso uno, o veo a muchas personas, que la palabra de Dios para ellos no les dice nada. A veces uno encuentra una verdad aquí en la palabra del Señor y hasta se le iluminan los ojos, porque las disfrutas, porque ves cómo te llena, cómo te sacia, cómo te llena de paz. Pero si no es porque estás vivo espiritualmente.
Pero si estás muerto espiritualmente, pues te da igual, no lo disfrutas. Por eso uno anda buscando deleites o gozos fuera del Señor. ¿Por qué? Porque uno espiritualmente está vacío, porque no está saciado. Entonces el Señor nos da muchas bendiciones, dice, espirituales. Ahora, aquí en la tierra sí que nos bendice, pero de la bendición espiritual, de la que está hablando, es de los lugares celestiales, dice. Y la verdad es que no sabemos claramente cómo es el cielo. Sí tenemos ahí unos vestigios, ¿verdad? De que es un lugar precioso, de que es un lugar hermoso, donde hay paz, donde está uno realmente saciado, donde no hay dolor, donde hay mucha belleza, y vemos cuántas cosas hermosas hay aquí en este mundo que está contaminado con el pecado. Ahora el cielo, que está libre de pecado, ¿cómo será? Decimos, ¿no? Bueno, pues allí hay bendiciones que el Señor tiene para con nosotros, dice, en Cristo Jesús. Así que si te crees que lo máximo que puedes alcanzar es lo que este mundo te da, no, dice, hay muchas cosas mucho más preciosas en los cielos, y Él nos ha bendecido con ellas. Y ahora también dice que en el versículo 4, ¿puedes cambiarle? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que Él nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios te llama, te escoge, no porque seas mejor que la pecadora, no porque seas mejor que Simón, no porque seas mejor que el que está sentado a tu lado. Te escoge por su pura misericordia, por su gracia, pero te escoge con un propósito, para que seas santo y para que seas sin mancha. Entonces, Dios tiene propósitos para con tu vida, y sabemos que la salvación viene en el momento en que reconocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Allí somos salvos, pero inicia un proceso ¿de qué? De santificación. También inicia un proceso, podemos decir, de lavado, porque a veces ya, yo no sé si bueno, seguro que hemos visto cómo hay ropa que luego se mancha, y dice que el Señor quiere que seamos limpios, que seamos santos y que seamos sin mancha, ¿verdad? Y las manchas cuesta limpiarlas, cuesta sacar esas manchas, se necesita un producto especial, ¿verdad? Aquí en la iglesia, por ejemplo, está ese producto que es quitamanchas para limpiar la alfombra. Y es un líquido muy fuerte que te hace daño en las manos si lo tocas con la mano así sin guante, porque es fuerte, pero es un líquido especial para arrancar las manchas. En casa pues también está el cloro o la lejía, y uno utiliza productos especiales para quitar esas manchas. Ahora, ¿qué utiliza Dios para quitar las manchas de tu vida? La sangre del Señor Jesucristo nos limpia, nos purifica, nos lava. Él utiliza, ahora sí, al ser más especial que puede existir, que su propio Hijo, para limpiarnos, para lavarnos. Y Él nos limpia, Él nos lava. Es lo que le dijo a Pedro, cuando recuerdan que iba lavando los pies a los discípulos, y Pedro dice, ¿a mí me vas a lavar los pies? No, te los tendría yo que lavar a ti. Y le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Y que le dice, pues entonces no solamente no solo lávame los pies, sino lávame completo, que significa la palabra báñame, es lo que le está diciendo. Y le dice el Señor Jesús, el que ya está bañado, ya está limpio. Pero en el diario caminar, los pies, especialmente si pensamos en el medio ahí en Israel, la gente caminaba, y si ven que había costumbre de lavar los pies, el Señor Jesucristo le dijo a Simón, Simón, yo llegué aquí y tú no me diste agua para lavarme los pies.
porque la costumbre era que se lavasen los pies. ¿Por qué? Porque la persona se entendía que venía ya bañada de su casa y en el camino se le manchaban los pies. Así que se le ofrecía agua, ¿para qué? Para que se lavase los pies. Así que el Señor Jesucristo lo que le está diciendo a Pedro es: Pedro, yo a ti ya te bañé, pero en el camino tú te has ensuciado y ahora es necesario que te limpie los pies. Y cada uno de nosotros, cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos sido bañados, somos purificados, somos limpiados, pero en nuestro diario caminar por este mundo, los pies se llenan de polvo, se llenan de suciedad, y es necesario venir al Señor Jesucristo y pedirle que nos limpie. Y ahí es donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él nos limpia, nos quita esas manchas, pero es necesario confesárselas, es necesario el arrepentimiento. Si has sido bañado, ahora lávate los pies. Porque Dios quiere que seas santo, que seas santa, que significa apartado para Él. Y esa es una decisión que una vez que estamos en Cristo podemos tomar. Sin Cristo estamos perdidos, no podemos decir: pues yo ya ahora estoy apartado para el Señor. No, es cuando Él te aparta, entonces tú también tomas la decisión de decir: pues ahora yo me voy a mantener limpio para Dios. Que significa me voy a mantener santo, me voy a mantener apartado del mal. Y ahí es donde está esa decisión y ese compromiso que uno adquiere con el Señor. ¿De qué? De crecer en la santidad. Porque hay cosas que traíamos arrastrando incluso desde pequeños, cosas que aprendimos a veces hasta de nuestros padres, que son malas, que están mal, y necesitamos dejarlas a un lado. Así que Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Y el siguiente aspecto es que Él nos predestinó en amor para ser adoptados, como dice, en Cristo. Como dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, si queremos decir, ¿qué motivó a Dios para elegirte a ti, para predestinarte? ¿Cuál fue su motivación? Su amor, su afecto, o sea, el amor que hay en Él, el amor que Él tiene. No porque fuésemos especiales, no porque fuésemos más importantes que otros, es solamente porque Él, por su misericordia, te amó. Decidió amarte. Dios te ama, Dios nos ama. Y por eso dice que nos predestinó en amor para ser adoptados en Cristo. Entonces, por amor nos hace hijos suyos. Y aquí está esta palabra, la palabra predestinación, ¿verdad? Que es destinar a alguien en el pasado para algo que sucederá en el futuro. Y sabemos que Dios, desde incluso antes de la creación del mundo, Él ya nos había predestinado para ser hijos suyos. Wow. Fíjense, el amor de Dios para con nosotros no inicia en el momento en que nacemos, sino antes, porque Él es eterno. Ahora, el siguiente aspecto, letra D, seguimos en el versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que por su gracia nos hizo aceptos. ¿Cómo haces a una persona que sea acepta? Es cuando tú pones a una persona bien para con otra, en una relación. Por ejemplo, hay veces que a veces nosotros decimos: no, es que no quiero hablar con él. ¿Y eso por qué? Es que me cae mal. Y ya te empieza a hablar bien de él. Dice: no, ¿te cae mal de verdad? Sí. No, pues a mí me dijo que tú eres muy buena persona,
me dijo que te aprecia mucho, que valora mucho lo que haces. Entonces, ¿de verdad te dijo eso? Sí. Entonces ya la haces, acepta a esa persona. Y ya cambia su forma de ser para con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, oh, yo aquí pensando mal, yo ya casi lo quería mandar a la hoguera y resulta que esa persona piensa bien de mí, me quiere y ya cambia tu actitud. En Dios, nosotros estábamos en pecado, estábamos muertos. Y Dios sí ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, por causa del pecado, nosotros no éramos aceptos para con Dios. Pero viene el Señor Jesucristo y nos limpia del pecado. Y cuando somos limpiados del pecado, ya somos hechos aceptos para con Dios. Porque ya no nos ve Dios a través el pecado, sino que nos ve a través de Cristo. Ya nos ve santos, nos ve limpios. Entonces ya al haber sido limpiados, al haber sido purificados, ya ahora somos aceptos. Pero dice que somos aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo Jesús. Es en Cristo que nosotros podemos ser aceptados por el Padre. Seguimos adelante. Y bueno, no hice énfasis en el hecho de que es para alabanza de la gloria de su gracia. Solamente les repito o les menciono que esta frase de para alabanza de su gloria se repite 3 veces. En este caso dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Y luego vuelve a mencionarlo para alabanza de su gloria. Y luego otra vez para alabanza de su gloria. Ahí vemos que normalmente los judíos para enfatizar algo lo repetían 2 veces porque decían esto es importante. Pero aquí lo dice el apóstol Pablo incluso 3 veces. Tú, dice, lo que Dios ha hecho por ti es para alabarle a Él. Seguimos. Entonces dice que en Cristo tenemos redención por su sangre y perdón de pecados por su gracia. Tenemos, fíjense lo que dice, redención por su sangre y perdón de pecados por su gracia. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuándo es uno redimido? Y redimido tiene que ver, cuando una persona es redimida, es que es comprada. Especialmente a los esclavos se les redimía, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían un amo que se consideraba dueño de ellos. Si una persona quería o si un familiar quería que ese esclavo dejara de tener un dueño, tenía que redimirlo, tenía que rescatarlo, tenía que sacarlo de debajo de en este caso de ese yugo de la esclavitud, y lo redimía. Luego también estaba la redención que se daba a las mujeres que no habían tenido hijo, como tenemos el caso, ¿de acuerdan de Ruth? Que Ruth, su marido falleció y ella no tenía hijos. Entonces, un familiar cercano tenía que redimirla, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Fue Booz. Entonces Booz lo que hace es aceptarla o recibirla como esposa y también para darle familia, para tener familia. Ella tiene familia. Entonces ahí también la redimió, la rescató de su estado de no tener familia, de no tener descendencia, y la pone en una posición en la que ahora sí puede tenerla. Entonces sacarte de una condición para que dejes de estar bajo esa condición mal, negativa. Así que por su gracia nos redimió. Y luego nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? Hay que pasarle a la letra F. El misterio de su voluntad es que dice, reunir todas las cosas terrenales y celestiales en Cristo
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y es una frase un poquito larga, pero ¿cuál es el propósito, o cuál es el misterio de su voluntad? Veamos los versículos 9 y 10 despacio. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual, dice, se había propuesto en sí mismo, Dios en sí mismo se propuso hacer algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quería hacer? Reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Que haya que todo esté dentro de Cristo. ¿Y qué cosas dice? De reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando se cumpla en un tiempo futuro, en esa dispensación en que todo se tiene que cumplir, ¿no? Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que está hablando de una unidad perfecta de lo espiritual y lo material, de lo terrenal y de lo celestial. Todo tiene que estar unido en Cristo, porque vemos que al final Cristo le va a entregar todo al Padre, para que seamos todos en todo, para que todos ahora sí cumplamos de una forma ordenada, en la ausencia de pecado, en la ausencia de maldad, cumplamos todos, cada uno, el papel que nos corresponde desempeñar en los planes de Dios. Porque se llega un punto o llegará un momento en que nosotros sabemos que lo terrenal lo dejaremos atrás. Vamos a ser transformados. Dejaremos lo del pecado, podemos decir. Pero todo va a estar unido en Cristo. Todo va a estar sujeto por Cristo. De hecho, todo es sostenido por Cristo. Pero todavía no hay unidad total. ¿Por qué? Porque todavía hay rebelión. Entonces, aquí a lo que apunta es a una perfección, pero una perfección plena. Ahora, seguimos adelante. Entonces, Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y cuando Él nos da a conocer ahora sí el misterio de su voluntad, de los planes que tiene, de la unidad que Él quiere, de la perfección que Él quiere, nos hace partícipes de sus planes. Nos instruye, nos guía para que participemos de sus planes. Y entonces nosotros podemos decir, de trabajar, de obrar para un plan que es mi plan, y pasamos a formar parte de ese plan que es eterno, que es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Y cada uno de nosotros es clave en el plan de Dios. Cada uno de nosotros es importante en el plan de Dios. Porque aquí debemos también cuidarnos de creer que es el ser todos en todo, que ya perdemos nuestra identidad. No es así. Hay yo creo que es filosofía, que se llama el monismo, que habla de que todo pierde su identidad y todo pasa a formar parte de un Dios, de un Dios, pero que es como la gota de agua que cae en el mar, que es parte de toda el agua. Entonces algunos dicen que nosotros llegamos así a ser parte de Dios, pero que ya perdemos nuestra identidad. Y no, la Biblia no nos enseña que perdamos nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad que el Señor nos da para la eternidad, de tal manera que cada uno de nosotros va a poder seguir siendo quien es, teniendo una voluntad para adorar a Dios, que no vamos a perder nuestra identidad. Y sí, estaremos en Dios, pero no vamos a ser Dios. Eso es lo que hay que diferenciar, porque ellos lo que te dicen, no es que vas a ser Dios, no, vamos a estar en Dios, pero no vamos a ser Dios, seguiremos siendo su creación.
que le alaba, que le adora. Y creo que haremos mucho más cosas que solamente estar cantando con batas blancas, ¿eh? Creo que el Señor tiene planes para nosotros que van mucho más allá que formar solo un coro. Porque a veces ya tenemos la idea que tenemos a veces del cielo y de estar con Dios es que estamos todos ahí, bien formaditos, con nuestras batas blancas, incluso con una aureola aquí, y cantando, ahí por la eternidad cantando. Y por eso las personas hasta dicen que qué aburrido va a ser el cielo, ¿no? Porque todo el tiempo ahí, de pie, cantando, nada. Así limitamos nuestra visión de Dios, nuestra visión del cielo. Pero no, el Señor es mucho más creativo. Si miren aquí todo lo que nos permite hacer, incluso estando contaminados con el pecado. Ahora estando ya libres de esa condición del pecado, Él tiene planes preciosos y maravillosos. Así que no seamos tan cerrados y nos creamos que nada más vamos a estar con la bata blanca. Dios tiene colorido, tiene alegría, gozo que no para, que no se acaba. Y tiene ahora sí, es muy creativo. Y incluso a nosotros nos ha dado creatividad, ¿no? ¿Para qué? Para que ya deja todo atrás. No, es para que con eso le adoremos. Pero para que le adoremos y que le sirvamos con pureza, con manos limpias, con corazón puro. Y llegará ese momento. Pero sí, dejemos un poco la idea de que vamos a estar aburridos. ¿Por qué no? Dios no es un Dios aburrido, ¿eh? Ahora, el siguiente punto. Somos herederos en Cristo, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Somos herederos en Cristo, para alabanza de su gloria. Ahora, ¿cómo está eso? Que para alabanza de su gloria. Y la idea que tenemos aquí es que Dios nos va a utilizar como una muestra de su gracia. Porque de alguna manera, yo no sé, no voy a decir nombres, porque no quiero destacar a nadie. Pero cada uno de nosotros ha sido malo, ¿verdad? Hemos sido carbones. Tal vez todavía somos carbones. Y el Señor de nosotros, de estos carbones que no sirven más que para manchar, Él hace diamantes. Entonces, por su gracia, Él de alguna manera como que nos va a exponer, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, a nosotros nos rescata, nos saca de esa condición de muerte, nos da vida, nos pule, nos perfecciona y luego de alguna manera nos expone y recibe la gloria por la obra que hizo en ti. Porque de nosotros que estábamos muertos, Él nos dio vida, pero de nosotros que éramos tan malos, hace personas santas. Después de ser tinieblas, llegamos a ser luz en Cristo. Entonces, con nuestro ser, ahí lo que está diciendo es que nosotros mismos, o la obra que Dios está haciendo en nosotros, por medio de esa obra Él recibe la adoración. Y fíjense, ¿no nos alegramos? Si has tenido tú un hijo rebelde que ha estado perdido en los vicios y luego ese hijo se arrepiente y tiene un cambio como de la noche al día, ¿no te alegras, no te regocijas? Dices, wow, lo que Dios ha hecho en esta persona. Incluso nosotros, cuando vemos a personas que han andado perdidos, que dice uno, no hay esperanza para esta persona, hasta se desespera uno a veces, ¿no? Y luego cuando ves que tiene un cambio de 180 grados y es otra persona totalmente distinta, uno se alegra, se regocija y da gloria a Dios. ¿Por qué? Por lo que ha hecho en esa persona. Esa es la idea que tenemos en este versículo, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque por su gracia Él transforma. Por su gracia nos transforma. Ahora, vamos a avanzar. Aquí
este punto iba a ser cortito y el que viene también va a ser cortito porque ya estamos llegando al final del tiempo. Y el punto número 3 es que fuimos sellados por el Espíritu para alabanza de su gloria. Es la tercera vez que vemos esa frase, para alabanza de su gloria. Ahora, ¿cuándo fuimos sellados por el Espíritu Santo? Cuando hablamos en lenguas. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Dicen que si tú no has hablado en lenguas, que no tienes el Espíritu Santo. ¿Es eso así o no? Vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a ver desde los versículos 12 en adelante. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos vamos en Cristo. Dice, en Él también vosotros. Aquí le está hablando a los Efesios, dice, habiendo oído la palabra de verdad, dice. Entonces, primero, ¿qué? Escuchaste la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación. Y ahora añade, después de haber escuchado la palabra de Dios, es decir, después de haber escuchado el evangelio, dice, y habiendo creído en él, entonces escuchas la palabra, crees en él, y sucede algo en ti. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, escuchas la palabra de Dios, crees, y es cuando viene ese nuevo nacimiento, cuando ahora sí tienes esa fe que te da salvación, cuando depositas tu vida en Cristo, y entonces en este momento el Espíritu Santo viene a tu vida y te sella. Tú ya eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso? Se manifiesta en que tú vives una vida nueva, en que antes no tenías el Espíritu Santo que te redarguía, pero ahora sí. En otras palabras, ya no disfrutas del pecado como antes, porque ya ahora estás vivo espiritualmente. Ahí está esa transformación que produce el Señor en nosotros, y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella, y ahí se queda con nosotros. Ahora, el Espíritu Santo, cuando viene, también dice que nos da dones, y Él da o reparte dones como Él quiere. Entonces nadie le puede exigir a Dios que es que me tienes que dar este don, o me tienes que dar este otro don, o si tú no tienes ese don es porque no tienes el Espíritu Santo. No, Él da dones como Él quiere. Y yo no quiero negar que Él le pueda dar a alguien el don de hablar en lenguas, no lo niego, porque la Biblia también habla de ese don. Ahora, la Biblia no exige que todo mundo deba tener ese don. ¿Por qué? Porque hay muchos dones. Y Él da dones como Él quiere. ¿Por qué? Porque para cada persona tiene un plan. Tiene un propósito para cada persona. Y Él te va a capacitar conforme al propósito que tenga para ti. Ahí y debemos entender eso, ¿no? Entonces es importante que primero nosotros escuchemos la palabra de verdad. Habiendo oído, nos dice aquí dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y luego, si le avanzas al siguiente, y luego habiendo creído en él, es cuando somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, otra vez, para alabanza de su gloria. Y aquí, ¿qué significa arras? Y esto es como una garantía. Nosotros tenemos una herencia y nos dice que tenemos una herencia en los cielos, una herencia espiritual. Y como somos tan bien pensados, podríamos decir, ¿y no nos estará cuenteando? Yo como sé que realmente tengo una herencia en los cielos, no me estarán mintiendo. Entonces dice, como tú sabes que eres heredero, es cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, si te has sellado, es la muestra, es la garantía
de que en el cielo eres heredero, de que eres heredero con Cristo. Entonces el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos herederos con Cristo, de que tenemos una ciudadanía en los cielos, de que somos ricos espiritualmente hablando, de que en el cielo tenemos ahora sí bendiciones preciosas que Dios nos ha hecho heredar. Es decir, ya eres heredero, ya son tuyas. Solo que llegará el momento en que llegarás y vas a decir, bueno, ya aquí estoy, Señor. Y diga, toma, aquí está. Bien hecho, hijo mío. Entra al gozo de tu Señor. Regocíjate por la eternidad. ¿Para qué hacer eso? Para alabanza de su gloria. ¿Saben qué? Toda nuestra vida tiene ese propósito, el propósito de adorar a Dios, el propósito de glorificar a Dios, el propósito de honrar a Dios. Lo haremos de una forma más perfecta cuando estemos en el cielo, pero hoy es importante que pensemos en que nuestra vida debe adorarle a Él. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En otras palabras, céntrate en Dios y Él te va a llenar. Céntrate en Dios y Él va a suplir para tu vida aquello que necesitas. El problema nuestro es que no nos centramos en Dios, nos centramos en el yo, nos centramos en el egoísmo, y por eso andamos siempre vacíos. Por eso siempre andamos buscando, desesperados, porque no estamos bien enfocados, porque no estamos bien centrados, porque no nos hemos decidido a adorar a Dios. Adórale, hónrale, porque para eso te llamo. Vamos a orar. Damos las gracias a nuestro buen Dios por el amor que nos tienes. Te damos gracias por esa deuda tan grande que nos has perdonado. Y Señor, por tu misericordia, te rogamos que nos des un corazón agradecido, que nos des una mente que nos ayude a valorar todo lo que has hecho por nosotros, y que podamos, Señor, vivir agradecidos para contigo, que te podamos honrar, que te podamos glorificar, que te podamos exaltar como tú te mereces. Padre, por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Llénanos de tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos llene, y que podamos glorificarte, que podamos honrarte, porque tú te mereces. Porque tú te lo mereces, Dios. Tú te mereces lo mejor de nosotros y te lo queremos ofrecer, Señor. No en nuestros medios, pero sí en los medios de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. El Señor les bendiga.